En una ciudad donde los ecos de la historia resuenan en cada esquina, se levanta el telón de una tragedia que ha tocado los corazones a través de los siglos. Una historia de amor y conflicto que ha trascendido el tiempo y se ha convertido en leyenda. Esta es la historia real detrás de Romeo y Julieta. ¿Fue solo la imaginación de un dramaturgo o existieron realmente Romeo y Julieta? Acompáñanos en este viaje para descubrir la verdad oculta tras la leyenda. William Shakespeare escribió Romeo y Julieta a finales del siglo XVI, pero la historia de dos jóvenes amantes desdichados ya existía mucho antes de que él pusiera la pluma sobre el papel. En la Italia del Renacimiento, las historias de amor trágico eran comunes, reflejando las tensiones y conflictos de la época. La primera versión de esta historia que conocemos viene de un escritor italiano llamado Luigi da Porto. En 1530, da Porto escribió la historia novelamente ritrovata di due nobili amanti. En esta versión los amantes eran llamados Romeo y Giulietta, y su trágico destino estaba ya marcado por el odio entre sus familias, los Montecchi y los Cappelletti. Da Porto afirmó que la historia le fue contada por un arquero durante su servicio militar. Aunque los detalles pueden haber sido embellecidos, esta versión sentó las bases para lo que se convertiría en una de las historias de amor más famosas de todos los tiempos. Luigi da Porto, un noble italiano y soldado, situó a sus personajes en Verona y añadió elementos que luego Shakespeare haría famosos, como la fiesta donde los amantes se encuentran por primera vez y el trágico final en la cripta. En su relato, da Porto describió a Verona como un lugar de belleza y conflicto, donde las rivalidades familiares eran intensas y a menudo violentas. Este contexto histórico proporcionó un telón de fondo realista para la historia de amor prohibido de Romeo y Giulietta. Más tarde, el escritor Matteo Bandello recontó la historia en 1554, añadiendo detalles y profundizando en la psicología de los personajes. Bandello era un monje dominico, que se convirtió en un escritor prolífico, y su versión de la historia se tradujo al francés y luego al inglés, ampliando su alcance. En la versión de Bandello, los personajes adquieren mayor profundidad y complejidad, y la historia se vuelve más rica en detalles emocionales y dramáticos. Es a través de estas traducciones que la historia llega a Inglaterra, donde será transformada por Arthur Brooke. En 1562, Arthur Brooke escribió un poema narrativo titulado The Tragical History of Romeo and Juliet. Esta versión inglesa de la historia sirvió como la base principal para la obra de Shakespeare. El poema de Brooke no solo narra la historia de los amantes desdichados, sino que también incluye elementos morales y didácticos, advirtiendo contra las consecuencias del amor imprudente y la desobediencia. Brooke describe a Romeo y Julieta como víctimas de sus propias pasiones y de las circunstancias que los rodean. Su versión de la historia es más larga y detallada que la de Shakespeare, pero mantiene los elementos centrales de la tragedia. Finalmente, en 1597, William Shakespeare tomó esta rica tradición de relatos y, con su genialidad literaria, creó la versión definitiva que todos conocemos hoy. A través de sus versos, Romeo y Julieta se convirtieron en los arquetipos del amor joven y apasionado, pero también de la fatalidad que puede acompañarlo. Shakespeare no solo contó una historia de amor, sino que exploró temas universales como el conflicto entre generaciones, el poder destructivo del odio y la fragilidad de la vida. Su obra ha sido interpretada y adaptada innumerables veces, manteniendo viva la leyenda de Romeo y Julieta a lo largo de los siglos. Hoy, Verona es un lugar de peregrinación para los amantes de la historia y la literatura. La casa de Julieta, con su famoso balcón, y la tumba de Julieta son destinos turísticos populares. Aunque la autenticidad de estos lugares es discutible, su poder simbólico es innegable. La leyenda de Romeo y Julieta ha inspirado a artistas, escritores y cineastas de todo el mundo, desde pinturas y esculturas hasta películas y musicales. La historia sigue siendo una fuente inagotable de inspiración creativa. La historia de Romeo y Julieta no es única en su tema. Relatos como el de Tristán e Isolda o Píramo y Tisbe también tratan sobre amantes separados por el destino. Estas historias reflejan la universalidad del amor trágico y su poder para conmover al ser humano. Cada cultura tiene sus propias versiones de estos relatos, pero el tema común es la intensidad del amor y la inevitabilidad de la tragedia. En Romeo y Julieta, Shakespeare logró capturar la esencia de esta experiencia humana universal. Hoy, al caminar por las calles de Verona, es difícil no imaginar a dos jóvenes enamorados susurrando promesas eternas en la oscuridad de la noche.
La historia de Romeo y Julieta, más allá de la ficción, es un recordatorio eterno del poder del amor y del peligro de los odios no resueltos. Porque en cada rincón de esta ciudad vive la memoria de aquellos que amaron con una intensidad que desafió el tiempo. Y aunque sus nombres puedan ser otros, la esencia de su historia sigue viva, recordándonos que el amor, incluso en su forma más trágica, es lo que hace que la vida valga la pena ser vivida. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a like, suscribirte y compartirlo. Hasta la próxima.